Bueno, estamos llegando acá a la casa de Juancito. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, gente? Bien. ¿Todo bien? Mira ¿Todo Juan, bien? ¿Cómo? más allá de que en primer lugar te saludo pero no te muestro, primero muestro el paneo del lugar porque sé que la gente quiere ver tu linda casa. Les presento acá, lo prometido es deuda, la casa prefabricada de Juan que se está haciendo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo cariño y bueno, acá el protagonista va a contar detalle de eso, cuánto gastó, cuál fue su sacrificio, todo lo que invirtió no de dinero, no es solamente de tiempo, porque el tiempo vale muchísimo. Eso tienen que fijarse ustedes, el tiempo acá y bueno, y el amor que le dedicando a esto que va tomando forma. Miren lo que es. Así que bueno, vamos a acercarnos a saludarlo. ¿Qué haces, queridísimo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy ¿Cómo va la bien, muy gente? bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad por hacer tu casita. Nos vas a contar ahora detalles de todo eso. ¿Dónde estamos? Estamos en el paraje Los Puestos, que creo que en el otro video sí, vinimos por esta zona. Bueno, esta es una zona más rural, que está como al oeste de La Paz. Sí. Estamos aproximadamente de acá a unos 2,5 kilómetros. Y bueno, esta es la zona de Los Puestos. Para, cuando vos me estás hablando de 2,5 kilómetros de La Paz, me estás diciendo en auto ¿cuánto? No, en auto 10 minutos. En auto 10 minutos. Sí. O sea que yo puedo de acá de tu casa agarrarme una bici y me voy al centro de La Paz. Sí, en 15 minutos estás. Bien, obviamente estamos hablando que el paraje Los Puestos está más o menos entre el límite de Merlo San Luis. Acá estamos cerquita de la 148. Claro, de acá tenemos como unos, ponele 8 kilómetros y llegás a la ruta. Acá hay un camino rural que sale a la ruta. Ahí está. De como 8 kilómetros la ruta y como 2,5 para La Paz. Para La Paz y por un lado salís a Merlo, a tu izquierda Merlo San Luis y a la derecha te vas para Dolores, Las Rosas, todo lugar. O sea, es estratégico el lugar y la zona como para venir a enclavar una vivienda. Así que bueno, vamos, dale. Entremos acá. Vamos entrando. Estamos mostrando la casita prefabricada, hermosa, que tiene Juan acá y va construyéndose. Bueno, ¿qué te parece si le vemos por dentro? Dale, y vamos saliendo. Vamos. Bueno, estamos por acá por acá. Dale, vamos por acá, por la ventana. Esta es la puerta de la ventana que, bueno, ahora les voy a contar bien cómo fue la idea. Sí. La casita es de 42 metros cuadrados. Tiene, bueno, yo lo pedí con... Yo iré mostrando, Dale, con 2 piezas, una pieza principal más grande que la otra, un baño, cocina y el estar. La base es de 56 metros, pero la casa es de 42 metros cuadrados. Bien. Así que... ¿Vos acá qué vas a hacer? ¿El living? Claro, la idea todavía estoy viendo cómo lo voy dibujando, pero la idea es hacer el estar acá, sí. La pieza de aquel lado, y bueno, como yo digamos estoy solo, hacer quizás un estar... acá hay comedor y allá un estar como para, no sé, poner una tele. ¿Este techo de machimbre qué vino con la casa o lo pusieron ustedes? No, todo esto vino con la casa. O sea, la gente vino con las placas armadas. La casa también vino, bueno, las ventanas todas enrejadas. Sí. Y bueno, eso tardaron más o menos unas 7 horas y media, calculé. A veces han tardado menos, por lo que me dicen. Pero ¿para colocar el techo nada más o ya armar la casa? La casa. 7 horas y media nada más la armaron. Sí. Wow. No, rápido. Súper. La verdad que... Y bueno, ahora después lo que me queda a mí es hacer todo lo que es el piso, la carpeta, que justamente mañana lo empiezo. Sí. Y bueno, más adelante el cerámico, terminar el baño, hacer los caños de las cloacas, todo eso. Perfecto, bueno, mira, vamos a seguir mostrando. Ahí tienen la puerta principal, entramos otro de costadito. Obviamente que estamos aprovechando la luz. No es muy buena del día, pero bueno, se invita igual a que ustedes lo disfruten. La ventana principal que está ahí, queda a la calle. Queda a la calle. Y esto vendría a ser como una especie de puerta-ventana. Acá. En Buenos Aires le decimos puerta-corredor. Que todo eso. ¿El cerramiento ese vino con la casa o lo hiciste vos aparte? Vino con la casa. Obviamente que la casa yo le agregué la puerta-ventana. Está bueno, ¿no? Eso se lo agregué yo y la reja también. Ellos me preguntaban si la querían rejada o no. Y después también cambié la orientación de la ventana. Lo bueno de esta empresa que le contraté es que te da la posibilidad de vos modificar la casa como querés. Escúchame una cosa. Con respecto a las preguntas que me están haciendo acá en YouTube la gente, yo largué un video previo de lo que vos me habías mandado este fin de semana. Así que bueno, le invito a la gente que también siga haciendo más preguntas y vean todos esos videos. Y acá arriba, en este momento vamos a dejar otro video que también
Juan participó ahí como profesional, pero hoy no nos va a hablar de lo que se dedica Juan, hoy nos va a hablar de su casa, de lo que más le gusta, de lo que más siente, de lo que más añoró. Vos este terreno lo compraste. Sí, lo compré hace aproximadamente 2 años. Ah, mira. Que bueno, ya lo venía viendo y me gustaba mucho porque era una esquina. Y me salió algo aproximado, a plata de hoy, 1.200.000. 1.200.000. Más o menos. ¿Y de cuánto estamos hablando de dimensiones del terreno? Y el terreno tiene forma irregular, ¿no? Irregular. Es como un triángulo, pero Sí. aproximadamente son unos 3.000 metros cuadrados. Grandecito. Grandecito, sí. La verdad que es grande. Y yo hoy podría, por ese importe, que obviamente hay mucha gente que sacrificia, junta peso a peso, otros Claro. venden algo y vuelven a llegar, conseguir algo por acá, estamos hablando del paraje de los puestos en La Paz, Sí, sí. conseguir algo en esos valores. Sí, acá en lo que es la zona de los puestos hay más posibilidades de conseguir esos precios. Bien, porque estamos Obviamente- pegadito al centro. Claro, porque todo lo que es La Paz, Los Mabola, toda esa zona es un poco más alto el Claro. precio, ¿no? Y lo que es la zona de los puestos tenés sí, precios accesibles que hoy no hay muchas cosas por 1.000.000 y más o menos en esos precios encontrás. De 800.000 pesos vas a encontrar. Después, bueno, tenés muchos que piden un poco más, depende, ¿no? Hay inmobiliarios o dueños directos y eso, bueno, depende. Bien. La pregunta te hago para después pasar a seguir a mostrar esta hermosa casita que está construyéndose con mucho amor y cariño acá, Juan, es las viviendas, porque vos optaste por una casa prefabricada, tenés también las casas industriales, Claro. la forma de construcción también en bloque, bioconstrucción, que eso próximamente vamos a hablar en nuestros videos, también se viene la bioconstrucción. Lo que digo puntualmente es, ¿por qué elegiste esta forma? Bueno, una fue por recomendación porque tenía una gente amiga que había hecho unas casas prefabricadas. Me habían pasado precios que no me parecían tan caros. Después, bueno, esta gente me pasó al vendedor que trabajaba en esa empresa y que se había cambiado a otra. Y por Sí. recomendación fui a esa persona. Y bueno, yo hace un año más o menos que me iban pasando precios y todo eso. Vos venías viendo hace rato esto. Claro, de hecho yo iba a hacer una casa más chica porque era para mí. Pero bueno, Bueno. después cuando vas viendo, viste, te terminas Sí. siendo más grande. Te va gustando otros Claro, modelos, y no otras me formas. arrepiento porque la verdad que sí, por ahí viste a veces cuando es preferible grande no chica. Obviamente, ¿Viste? para pensando a futuro, Así que si fue- querés tener una familia. Claro, fue por recomendación y también viendo averiguando que hoy también para hacer una casa de material el costo es mucho más alto, el tiempo. Y bueno, opté por esto de hacer una base y poner la casa y bueno, después yo revestirla, todo lo que falta. Bien, bien. Y aparte de los tiempos, por lo que entiendo, los tiempos que me nombraste hace rato, que en tan pocos días. Claro, se yo la pueden reservé hacer. el 10 de agosto, no me acuerdo. Ah, ¿y cuánto tardaron en venir? Y mirá, ellos vinieron el 9 de septiembre. 10 de agosto, 9 de septiembre, o sea, mes. casi un mes en venir. Claro. ¿Pero porque ellos estaban construyendo mucho o porque vos no los porque podías yo- recibir? Y porque yo tenía que terminar la platea. Yo creo que si Ah. terminaba la platea, un ejemplo, ese mismo día, ¿Qué es eso? Yo que no sé. la platea, lo que es la base. Ah, la base. de concreto, Sí. ellos te pasan el plano, vos preparás la carpeta sin rellenar el baño, porque como en las placas vienen los caños del baño y todo eso, vos tenés que dejarlo vacío. Después lo rellenás con el albañil y todo, ya preparás las cloacas y todo eso, pero haces la base. Una vez que haces la base, ellos vienen, te colocan la casa y después, bueno, a uno le queda lo que es hacer la carpeta, el cerámico y bueno, y todo lo que queda, los detalles que es como masillar y pintar y afuera también. Bueno, dale, vamos a seguir viendo la casa. Dale. Que es lo que la gente quiere. Muéstramela. Dale, este sería, bueno, este es el estar, la cocina. Sí, Esta es la pieza ahí vamos. principal, que es bastante grande. Voy a mostrar acá el techo. Todo sigue con machimbre, perfecto, bien acomodadito. Que después le vas a pasar
protector. Claro. Esta es la pieza que quedó grande, justamente ayer estuvimos acá, comimos, viste que es bastante amplia, Sí. parece más comedor, es grande. ¿Tu hermano te está ayudando? Mi hermano me está ayudando a amular la casa, porque una de las ideas de él fue justamente esto que ven estas planchuelas. Vamos a mostrar eso, las planchuelas. Sí, a ver. Vení acá donde hay más claro, luz. Acá. Las planchuelas que, por ejemplo, él me dio la idea, porque la casa obviamente está suelta, ¿no? Sí. Hasta que se haga la carpeta. Y él lo que me recomendó es comprar unas planchuelas, cortarlas y amularlas al piso y a la placa. Entonces ahora no se mueve prácticamente nada. ¿No son caras esas planchuelas para comprarlas? No, yo lo compré bueno, en Merlo, Sí. pero no son tan caras, digamos. Pero Bien. bueno, Y ahí después vas a apoyar la carpeta. Claro, Se va a cubrir, no va a quedar así. Claro, la carpeta va a tapar lo que es la planchuela, va a quedar alta y bueno, para arriba va el cerámico y todo eso. Bien, te muestro acá una hermosa ventana. Claro, esta también da la calle. Que le da a la calle principal. Sí. Espero que por la luz se deje ver. Bueno, sigamos mostrando. Dale, ahí vamos. Está quedando muy lindo, me gusta, ¿eh? Claro, Muy lindo. Lo que es el baño. Para explicarme esa llavecita. ¿Por qué está la llavecita esa ahí? La verdad que no sabría decirte por qué. Vos sabés que mi hermano me Pero dijo- pará, pensé que por ahí por la puerta para que no pierdan por Para la mí- puerta. Para mí es por esto. Vos sabés que para mí es por la puerta. Claro, muy bien. Bueno, mirá qué detalle de la llavecita. Yo no puedo, no me miro así. Vamos a ver. Este bueno, sería el baño, que por suerte también una de las cosas que me gustó fue que me preguntaron antes si no lo quería un poquito más grande, porque a ellos les pasaba, me comentaba que a veces cuando hacían las casas le decían, el baño me quedó muy chico, entonces me dijeron, ¿querés que en vez de 1.40 sea 1.60 te sacamos parte de la cocina? Le dije que sí. Claro. Así que, porque la ¿Cuántos cocina- metros cuadrados tiene esto? 42 metros cuadrados. 42 metros Sí. cuadrados. Bien. Y bueno, el baño es como... El baño ahí, que bueno. Y acá para no las publicidades, estos son los caños, bueno, que... Ahora vamos a mostrar. Déjame mostrar tu baño. Dale. Bien, ahí. Estamos viendo que vas a colocar video o solamente inodoro. ¿Cómo? ¿Video o vas a colocar solamente inodoro? No, sí, inodoro. Video, inodoro, todo. la Ya bachita, compré, el sí. espejo, ya lo tenés todo eso. ¿Acá qué es? ¿Qué va a hacer Y acá? esta es la otra pieza. Que Otra la pieza. verdad que estoy viendo qué es lo que voy a hacer. Quizás la pieza grande la deje pieza y esta capaz la haga más un estar, con un living, una tele. Bien, algo sillón. tranquilo, algún estudio tuyo de trabajo. También, eso fue lo que pensé. en un Entonces estaría principio. bueno. ¿Y estos caños qué son? ¿Para? Esto es para la cloaca, que es lo que me pidió el albañil para la única parte bien, del ya baño. te estás adelantando. Claro. Bien. Me falta traer algunas cosas más, pero bueno. El tema de pozos negros, pozos para el agua, para los agotes cloacales, todo Sí, eso, lo que averiguás. lo que voy a hacer es pozo ciego. Pozos ciegos, yo sigo mostrando, vos seguís hablando. Sí, que lo voy a hacer obviamente del baño Mirá. atrás, Sí. que eso lo vamos a ir preparando todo mañana. Obviamente la cámara séptica. ¿Lo vas a hacer vos o vas a contratar? No, estoy contratando gente. Bien, pero algunas cosas acá de la casa las estás haciendo Claro, vos. sí, lo que es amular la casa y todo eso, para ayuda también de mi hermano que sabe de todo. Sí. Así que, bueno, vamos haciendo de a poco todo y bueno, estuve pintando también con un líquido. ¿Y para qué se hace el líquido? Por el tema de las hormigas, por las dudas, entre comillas. La Sí. madera es salina, las hormigas no van a ser. Ah, ahí está, qué ¿Viste? madera es. Pero yo igual le pasé acá abajo, mirá. A ver. Lo que le pasé fue acá abajo. Viste que acá se ve la madera. Sí. Pasé ese sector que se le dice. Sí, un protector. Un protector. Así que por el tema de las hormigas lo pasé antes que rellenen la carpeta. Está bien, Por perfecto. las dudas, ¿no? Estoy viendo acá mientras vamos saliendo. Vamos para allá. Bueno, acá están las cajitas, que las bocas de luz que también ya vienen. Claro, eso La viene cajita, el cañerío que también está puesto ahí. El caño de la luz, ¿ves? Para poner acá. Que corran los caños, los flexibles. Las puertas. Bien. Bueno, para empezar, yo le diría a muchos que esto está buenísimo. La verdad que es la base de tu cambio de vida. ¿Viste? Porque por ahí todos dicen, bueno, yo te voy a empezar así, no sé, bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo la verdad que entre seguir alquilando o viviendo en un lugar que no me guste, para mí esto es gloria. Hago hincapié en eso por una cuestión de que me pongo en el lugar de la gente, los suscriptores que están viendo este canal y la gente que me ve por primera vez. Así que aprovecho por mí para ir a que se suscriban, que es gratis, no duele. Eso está bueno. Sí. Pero también aparte de eso que es importante es, hay gente que está cansada de alquilar. Sí. Entonces, si también tiene que alquilar, Claro. esperar mucho tiempo a ir construyéndose una casa de forma tradicional, el presupuesto se le va. Entonces digo,
Si esto se pone rápido, elijas el material que elijas, algo más económico, algo medio o algo más caro, el tiempo de construcción en esta zona, en estos parajes, veo que no son largos. O sea, sacar ese mito de que, bueno, porque voy a ponerlo entre la sierra, entre que me lleven la casa y todo, me va a pasar medio año. Claro. No es así, ya cambiaron los tiempos. Claro. Yo, por ejemplo, en esta empresa lo que me decían que ellos hasta 40 días hábiles me respetaban el precio porque yo primero lo seño. Está bien, pero... Solo señé con el 10%, ¿no? Ah, bueno, es importante el dato, el 10%. Empresas de ese estilo en la zona, ¿hay varias? ¿Vos tuviste que ir muy lejos para verlo? ¿Lo manejaste todo online? Yo lo contacté por redes sociales, como es a través de WhatsApp y correo electrónico. Y todo lo hice, digamos, online sería. Sí. No tuve que ir a Córdoba. Esta empresa de Córdoba y las otras empresas también son de Córdoba, ¿no? O varias veces se quejaron, mientras voy mostrando un poquito la imagen, sí, mirá cómo se ve la ventana acá de Juan. Claro. Vamos a mostrar también todo el lote. Del tema de la falta de seriedad de las empresas, de las estafas y eso. Obviamente siempre fijate. Acá estamos hablando de sugerencias. Claro, todo eso yo lo averigüé justamente porque esta persona, el vendedor con el que contacté, que me lo recomendaron, estaba en una empresa que justamente no terminaba bien a tiempo las cosas, entonces siempre está bueno el boca a boca, es todo. Sin lugar a duda, el boca a boca, pero acceden las empresas en la zona como para construirte algo. Sí, se puede conseguir. Bueno, eso es lo importante, que buscando un poco eso te podés informar de las empresas que están en la zona. Cuando te quieren traer los materiales de construcción, ponerle que alguien se quiera por ladrillo o algo, ¿es accesible la zona? ¿Hay calles? ¿Está abierto o algo? Todo lo que esta calle está en buen estado, obviamente, que siempre hay que tratar de mantenerlo, ¿no? Porque bueno, el tema de la lluvia y todo eso, pero en este caso lo que es esta calle es bastante ancha y es bastante buena como para... Sí, vi que también acá hay una ladrillera también. Claro, sí, acá en la tenemos zona. muchos hornos de ladrillo. Ah, bueno, ven, eso. Hay una ladrillera en esta zona, eso es importante. Hay muchos, hay varios acá por la zona, eso vas a encontrar. Aparte de campos cultivados, ¿no? Como esta zona rural, vas a ver mucha gente que por ahí tienen campos para hacer hornos. Ladrillera, corralones, los famosos corralones. Hay una ladrillera que tiene un corralón, que justamente ahí compré las cosas como las mallas cima. ¿Y te matan los precios? No, la verdad que sí, me tocó justo en este momento donde subía todo el tiempo. Claro. Que a la vez fue bueno haberlo hecho ya porque todo aumentaba por semana. Entonces, y ellos, este corralón y otros, que también son de gente que hace ladrillo, tenían buenos precios a comparación de otros. Estamos mostrando acá la casita de Juan por fuera. Juan, a ver, mostrame el alrededor, a ver cómo es. Mirá qué lindo que es. ¿El techo de qué es? El techo de chapa. Techo de chapa. Yo siempre voy a hacer la pregunta de la persona que no sabe. ¿Vino con la construcción? O sea, sí, vino todo vino con la construcción, todo. O sea, vino con lo que pactaste. Con lo que pacté. Sí, la verdad que en eso todo lo correcto, digamos, todo lo que era lo... Ah, otra cosa que me faltó decir... Qué linda puerta, me encantó la puerta. ¿La puerta la pusiste vos o vino con...? No, todo esto vino con como las ventanas enrejadas, vino la puerta. Mirá, si me acerco es porque a mí me gusta, si no, no lo hago. Mirá, este detalle me encanta. Yo en Buenos Aires tenía una puerta muy parecida a esta. No, eso es la verdad que... Y otra cosa que me faltó decirte de la casa es que me vino con la mesada, el bajo mesada y la bacha y la pintura interior. También venía un mueble de la cocina con la pintura por fuera, pero como yo había preguntado un precio y cuando volví a hablar ya había subido, me respetaron el precio y me sacaban esas cosas. Ah, mira. Si no te viene la pintura interior y exterior, el mueble de la cocina, la bacha, el bajo mesada y la mesada. Te viene con eso. Te viene con eso. Bien, mirá, acá está la base. Yo dije y te prometí que en el video iba a mostrar todo, la realidad real, no maquillajes. ¿Me entendés? La realidad real de una persona que con sacrificio, con lucha y con mucho amor y cariño está haciendo su primer casita. Porque también en la zona muchos vienen para tener casas de descanso y todo eso. Pero a la vez, sinceramente, el 90% de mi canal es gente de trabajo, es gente que quiere salir adelante y quiere hacer su primer casa. Quiere dejar de alquilar, quiere irse de la casa de algún familiar y quiere progresar y salir adelante. Y mirá, si esto no es progreso, no sé a qué le llamás progreso. Bueno, quiero que me cuentes ahora, mirá, esta es la base. Quiero que sinceramente me cuentes acá a mí y a todos los suscriptores del canal. ¿Cuánto gastaste en esta base? Y mira, aproximadamente, obviamente no he hecho los números finales, pero más o menos 550.000 pesos, 570.000. Más o menos fue eso lo que me salió, digamos, de hacer toda la base con... Bien, pará, ¿vos la mandaste a hacer o lo hiciste vos? Y estás hablando de insumos. Y mira, lo hicimos, o sea, lo hice con gente, digamos
digamos, algunos que son, digamos, familiares. Sí. Y los ayudé obviamente también a hacerla. Y ahí bajaste tus costos. Claro, y ahí bajé bastante los costos. Por ahí también los ladrillos también, ¿viste? Entonces hubo cosas que tuve que comprar y otras que no. Bien, perfecto. Eso estuvo bueno. Bien, te estoy viendo, atrás tuyo estoy viendo, sí. ¿Cómo se llama ese material? Eso es arena. Arena. Bien. Sí, bien. Eso, más o menos lo que me dieron en el momento fueron 5 metros de arena. ¿Y qué precio? Y bueno, el precio de ese momento, que hace una semana, 15.000 pesos. 15.000 pesos. Y el ripio me salió 20.000 pesos. Bien. Estamos hablando que esta casita empezó a colocarse, digamos, a construirse ¿cuándo? ¿En agosto? ¿Hace poquito? Yo la reservé el 10 de agosto, pero la habré empezado... Y yo la empecé fines de agosto, 27 de agosto, 29 de agosto la empecé y la terminaron el 1 de septiembre. Y a la semana me pusieron la casa. Estamos hablando... Me lo hicieron en 4 días. Ultra vigente. Sí. En menos tiempo todavía. Sí, la platea me lo hicieron en ultra vigente, sí, ultra vigente. Sí, está recién hecha. Perfecto, bien, bárbaro. Otra pregunta que me están haciendo acá en el canal es el tema, yo apunto arriba del techo, que esto le importa a la gente, es el tema del aislamiento. ¿Te viene con este presupuesto? ¿No? ¿Vos le vas a hacer algo especial? Incluido, el aislamiento del techo, obviamente el armado de la casa con los paneles, todos los aislantes vienen incluidos en lo que es la compra de la casa. Escúchame, te voy a hacer una pregunta puntual, Juan, acá agradeciendo tu tiempo, es un tema importantísimo. Luz y agua. Fácil de instalar, pasa por la zona, no pasa por la zona, ¿qué hay que hacer? Contanos. Mira, en esta zona pasa la luz y el agua. Bien. Obviamente que yo para hacer la casa, sí. Bueno, tuve que pedir prestado agua del vecino. Y claro. Hasta que yo me instalé. Y obviamente que estuve con generador haciendo lo que es el tema de la construcción. Sí. Pero bueno, después lo que es los servicios de agua y luz, por suerte pasan por acá. Bien. Y bueno, eso es cuestión de cuando una vez que se registra la municipalidad, ya lo que es el terreno, ya ahí te brindan el agua y de ahí ya la cooperativa es lo que te pide también que esté registrado para brindarte el servicio de ellos, que es la luz. Mira, bueno, ahora vamos a mostrar acá 3.000 metros cuadrados tiene. Este árbol me va a contar el que cortó esta partecita porque había que pasar y dijo que no, que quería que el árbol se lo conservaran acá en el terreno, y la verdad siempre a favor de lo que significa todo el monte nativo, ¿no? Claro, sí. Entonces, cortó acá. Contame, ¿por qué dejaste esta rama acá? Bueno, la idea obviamente mía es una hamaca paraguaya en el lugar. Pensaba lo mismo. De hecho, estaba tan tupido el terreno antes de limpiarlo. Mira. Que no lo veía. Sí. Y después, bueno, obviamente lo podamos en las partes de los gajos secos para darle más vida al árbol. Claro. Obviamente, porque si no le hace peso y lo daña. Hermoso y árbol. dejar la parte verde y bueno, este me queda ideal, digamos, como para poner una hamaca o las hamacas para mis sobrinos. Y que el arbolito también siga viviendo acá. Se ve bárbaro de la calle. Bueno, mira, te voy a hacer un paneo acá. Acá está el árbol que va a estar a futuro en la hamaca paraguaya. Y acá está la casita. ¿Cómo se ve? Hermosa, me encanta. Bien, ahora vamos a seguir caminando acá y mira, te muestro acá un paneo. Todo este lote es de él, 3.000 metros cuadrados. Pero contame la historia un poquito de este lote. Bueno, esto antiguamente fue una represa. Sí. Una represa grande. Sí. Caminemos por allá, despacito. Era muy importante, digamos, en la época de sequía. Cuando sí. había sequía, mucha gente venía con los animales sí. y hacían tomar agua de la persona esta que era dueña. Mirá. Después con el tiempo, bueno, se fue borrando la represa, era más profunda. Mirá. Por eso tiene como al caer todas las ramitas, digamos, de todos los árboles que crecieron, hay como mucho abono acá. Y lo que todos me dicen que si plantas frutales se va a dar todo. Bueno, decidimos entrar acá a la casa de Juan, ya haciendo el preestreno de su living, de su sala, como a él le guste llamarlo. Y vamos a hablar de algo súper importante. Directamente, como decía mi abuelo, vamos a los números. Contanos. Y aproximadamente, digamos, entre la base, ¿no? Y la casa y el pago de la casa, todo, digamos, la seña, el flete, todo, y 1.600.000 pesos. Ah, bien, 1.600.000 pesos sí, tampoco digamos, obviamente que tener en cuenta un número respetable, pero no es algo claro, wow. Obviamente que todo va subiendo, ¿no? O sea, sí. Digamos, pero bueno, plata de ese momento más o menos. Estamos hablando que consiste en la carpeta. Claro. Que ¿cómo le dicen acá en el interior a la carpeta? A la carpeta, el nombre que me dijiste recién. No, vos dijiste base y yo dije sí. Platea. Platea. Bueno, está bueno por eso la platea. La gente del interior platea y aprendemos los porteños base. Claro. Bueno, bien, base.
materiales de insumos, o sea, Claro. ripio, arena. Cemento, cal, ¿Cuál? cal hidratada, 4 cal. 4K. Claro, eso depende también del albañil, porque hay algunos que usan mucho el cal y otros no, por Bien. ejemplo. Pero es Pero accesible el cemento, precio la de la malla cal. sí, ¿cómo? ¿El precio de la cal es accesible? Sí, no es económico. El cemento también, lo que me salió alto fueron las mallas cima. ¿Para qué es eso? ¿Qué es malla Y cima? las mallas son las que sostienen, digamos, los hierros que van, o sea, cuando vos armas la carpeta y además el concreto, el cemento, Claro. pones unos ladrillos espaciados y pones Bien. los hierros. Y después rellenas todo con cemento. ¿Y de qué precio estamos hablando de eso? Y bueno, 23.000 pesos. ¿Pero están incluidos en ese millón y pico? Claro. Ah, bien. Y yo me demoré una semana en comprarlo y estaba 20.100. Y lo compré 23. Tuve que comprar 3. Ahí se me fue también el número con la malla. Sí, Claro. Después lo que es el cemento y todo eso también aproveché y lo compré en buen precio. bien. Pero no ha subido tanto. Bien, entonces en conciso es lote que compraste hace 2 añitos, Claro. que más o menos siguen rondando los mismos precios, un poco más, un poco Claro. menos. Hoy en consideración, estos son lotes económicos, verás que es muy bonito. Acá a 5 minutos de La Paz, en los puestos, como vuelvo a decir nuevamente. Y que Juan se está construyendo su casita de sus sueños para vivir, para pasarla totalmente en paz toda su vida. Y también economizar, porque eso es importante, tiene que economizar los presupuestos porque Claro. si no uno no llega y se estira mucho. Claro. ¿Y cuándo se viene a vivir? Esa es la verdad, ¿cuándo Sí. se viene a vivir? Estamos hablando de esos números entonces. ¿no? Más o menos aproximadamente, sí, más o menos. Pero bueno. Bueno, A precio de hoy, ¿no? bien. Y el intervalo del tiempo, como dijimos antes, 7 días, 4 días. Y a mí la platea me la hicieron en 4 días. Bueno, en 4 días Y la base. y la casa me la trajeron en un mes. Eran 40 días hábiles, creo que me la trajeron en 20 días hábiles. Bien, como hablamos en el video, porque se retrasó por Claro, algo. pero si no estaba antes, te apuran ellos. Vos hablamos del pronto que en 2 semanas yo ya puedo tener Claro, la ya tenés casita casa y la puesta. base y después te vas haciendo vos lo que vos Claro, querés. vas haciendo la carpeta para trabajar la casa, el piso y ya la vas haciendo todos los detalles. No, pero puedo llegar a vivir en acá en la zona. Y lo que tiene buena zona también tiene escuelas, tiene muy cerca acá, aparte de la escuela principal que está en La Paz, en la plaza también hay otra escuela en la zona que vamos dentro de poco a hacer un reportaje ahí a todos los docentes que se accedieron, gracias a Dios, a hacerlo. Y también hay posibilidad de todo lo que es ver a nivel laburo por ahí en la Claro. zona, poder emprender o algo en estos lugares que se van construyendo. Pero bueno, eso es lo que queríamos contarte, números reales para que vos puedas calcular y ver si puedes acceder a esto, que son precios muy acordes a lo que ponemos para vivir en paz. Bueno, mira, vamos acá. Falta limpiar un poquito más Sí. y vas a poder, digamos, caminar todo lo que es el contorno Está buenísimo, del lote. un sí. lote diferente a todo. Claro, sí, está bueno. La verdad que fue una de las cosas que más me ha llamado Sí. la atención es eso, ¿no? La privacidad que uno tiene con el tema de... Sí, porque te queda ahí abajo y mucha Claro. privacidad. Y ahí veo como una construcción antigua de ladrillos. Claro, ese es el sifón de la represa. Ah, mira, Ahí largaban el agua, claro. claro. Era una represa grande, más profunda de lo que vemos ahora. Sí, Así que ese era el sifón. Y ahí que mi idea es conservarlo, ¿no? sí, súper, algo Tipo antiguo. como una ruina arqueológica. Es más, yo le diría de apoyo ahí, tranquilamente podés apoyar una pileta y que ahí tenga No, la el idea desagüe sí es hacer una a pileta. futuro. Mi idea es hacer frutales, poner una mesa, una parrilla. Y más en esta parte que es la que está más, digamos, profunda. Sí, Y hay mucha sombra y es fresca. Y Eso. la casa, bueno, quedó más en alto. bueno, evidentemente verán esto todo hermoso que es de Juan y que muchos de ustedes pueden lograr también, ¿no? Sí. Voy a quedarme con un paneíto para despedirme de todos ustedes y decirles que bueno, que con sacrificio, con lucha, con planeamiento, como lo hizo Juan, porque esto no fue de la noche Sí. para la mañana, vos también lo podés lograr, ¿no? Hay que Y animarse. salir adelante, Animarse, exactamente. estudiar un poquito el mercado y bueno, después hacer lo que uno siente, ¿no? Y Que- paciencia y hacer paso a paso. Muchas Sí, veces no hay que volar, están todos hay que- esperados en el canal y todo eso. Yo entiendo que quieren estar más tranquilos y todo eso, Claro. pero cada uno a su tiempo. Sí, hay que disfrutar el proceso también. Yo no me volví loco con las cosas que la platea, que esto, que la casa, fui haciendo o voy haciendo todo tranquilo y bueno, y así sale mejor. También uno no toma decisiones precipitadas y todo eso. Y bueno, después a disfrutar en el verano unos lindos asaditos. Sí, olvídate en enero con la hamaca, ¿no? La hamaca, Espero que me la invites, hamaca, que me invites al guro. Claro, no, eso seguro, eso que despreocupate y la hamaca. Y la maca paraguaya, esa la es maca la, paraguaya.
el valor que va a tener el terreno. Bueno, muchísimas gracias Juan por invitarnos acá a tu hermosa casita, porque ya está instalada, y a todos los futuros cambios y progreso que va a tener tu lote, tu casa, y que se va a poner súper hermosa. Quien quiera ver en un tiempo el final de la casa de Juan, me pone abajo si quiero, y en un tiempito venimos a verla, cómo quede. Ahí está. Puede ser como quede, y la verdad que nos vamos a caer de oje, como decía mi tía. Así que dale. Te mando un saludo, Juan. Bueno, muchísimas gracias Agustín, por todo, como siempre. Y bueno, para todos que se suscriban. Y bueno, saludos a todos y nos veremos en otro video. Dale. Chau, chau, gracias. Chau.